Hola, soy Osvaldo Santoro y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para decirte algo muy importante. La sangre es un producto que no se puede fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la pueda reemplazar. Por eso es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Bueno, importantísimo y a tener en cuenta, si tienen la posibilidad de donar sangre, háganlo todos los días, no se necesita un reclamo en particular, si no pueden ser donantes todas las veces que ustedes puedan hacerlo. Es muy pero muy importante que tomemos conciencia de la importancia de donar sangre. También decirles y rescatar la información que veíamos de Visión 7, que finalmente comenzó el traslado de Gustavo Cerati a la Argentina, se lo está esperando, está viajando con su médico que lo ha tratado en estos últimos 15 días allí en Caracas, junto con 2 enfermeros, como recién hace un ratito explicábamos en el programa. Ahora nos vamos a ir al living porque está la licenciada Lidia Incola, que es coordinadora del Gabinete de Práctica de la Escuela de Enfermería. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, había quedado una pregunta que yo me hice al aire. Decíamos al principio del programa que hay una enfermera cada 8 médicos en nuestro país y debieran haber 2 o 4 enfermeras por médico. ¿Por qué pasa esto? Sí, en realidad son múltiples los factores, pero en general, históricamente, la enfermería no estaba visto como una profesión como es hoy en la actualidad. Sí, de la importancia que tiene. Claro, claro, de la formación que tenemos. Entonces, por eso es que no estaba como bien visto ser enfermera. Y si uno en la familia decía que quería ser enfermera, enseguida le decían, ¿y cuándo vas a ser médica? Digamos, ¿Vos tuviste la vocación directamente? ¿Vos sabías que querías ser enfermera y no médica? O sea, sí. ¿qué es lo que diferenciaba en tu anhelo el ser médica o el ser enfermera? Yo comencé siendo muy jovencita, menor de edad, como voluntaria, ¿sí? en la sala de pediatría. Y ahí yo lo que quería era acompañar al niño. En esa época no había internación conjunta, o la mamá no se internaba con el niño. Era el nene solo, el nene solo. Entonces yo sentía como la necesidad de querer estar al lado de ese nene y que no llore. Eso era lo que yo sentía, sí, que no llore el nene. Entonces, bueno, ahí me fui formando, las enfermeras fueron las que me dijeron, bueno, ¿por qué no estudias enfermería? Bueno, fui auxiliar de enfermería durante muchos años y bueno, y siempre supe que ese era mi lugar. Y no el de médica, sino ese, el lugar del cuidado. Claro, el cuidado. El cuidado, enfermería lo hace porque cumple un rol de suplencia. Suple a la familia, en este caso cuando uno, por ejemplo, en mi caso yo veía que cumplía el rol de la mamá que no podía estar con ese bebé. Claro. Conteniéndolo, dándole el chupete, haciendo que no llore, ayudando a la enfermera a sostener en algún procedimiento y entonces, después con el tiempo aprendí en la universidad, cuando estudié en la carrera de enfermería en la UBA, descubrí que realmente ya no había nada inventado en este sentimiento, sí, como que enfermera cumple un rol de suplencia cuando a la persona que atiende le falta la voluntad, le falta la fuerza o el conocimiento para llevar adelante su vida. Claro. Entonces, lo hace por el paciente o lo hace por el familiar que no puede estar en ese momento porque no tiene fuerza, porque no tiene valor o porque no conoce cómo ayudarlo. Entonces ahí es donde está la enfermera. Bueno, parece algo tan importante, tan básico, ¿no? Como lo estás planteando, pero tan importante y tan valiente el poder pensar en el otro de esa manera, el decir, bueno, yo estoy acá para suplir todas aquellas cosas que a esta persona le están faltando en este momento. Y recién los médicos nos decían que para formar una buena enfermera los requisitos son enormes porque tiene que tener en claro cosas muy técnicas, tiene que tener en claro principios básicos de la medicina fundamentales y tiene que tener una formación educativa y una formación humana. O sea, tiene que ser un ser humano capaz de poder sentir y pensar tal cual esto nos está transmitiendo hoy. Entonces, ¿por qué la práctica? Porque yo imagino, ustedes tienen una vocación que no tienen ninguna intención de ser médicas, pero tienen que saber
que están tratando con personas que necesitan de asistencia médica, que muchas veces están muy pero muy delicados. ¿Y cómo se practica? ¿Por qué es tan importante este gabinete de práctica en la Escuela de Enfermería? Sí, el lugar de la enfermera en una sala es un lugar de privilegio y para eso tiene que estar formado. Hace muchos años, cuando ingresé como docente a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, yo estaba como docente en primer año. Lo que yo veía era que las alumnas, por ejemplo, se sentían demasiado identificados con el paciente y sentían mucho el dolor del paciente y ante eso no podían ayudarlo. Entonces siempre las veía en algún rincón llorando. O se perdía el sentido, ¿no? Sí, no podían hacer la diferencia, entonces no podían ayudar porque se comprometían mucho con lo emocional de esa situación. Sí. Entonces, en este momento, estar formando y estar armando el gabinete de prácticas fue muy importante porque la enfermera ya, o el estudiante no pone directamente el cuerpo ante la situación del paciente que ya necesita el cuidado de él en ese momento. Claro. Tiene otras instancias de aprendizaje con maniquíes que fui diseñando para que el alumno pueda tener contacto con el procedimiento. Que es importante, no solamente la primera vez sea la experiencia en vivo de la relación entre la enfermera y el paciente. Claro, ¿no? Porque una cosa tan sencilla como servir o alcanzar al médico una gasita estéril, eso tiene una técnica. Lleva una técnica para hacerlo y en ese momento está ante la situación del procedimiento el médico que le pide el material y el alumno que se pone nervioso porque no sabe cómo abrir un paquete de gas estéril. Exacto. Entonces ahí sale corriendo. Entonces ese alumno que tenía realmente una vocación de querer ayudar al otro, si no se le dan estrategias previas para poder desahogar esa angustia o sacarse esa angustia del material nuevo, abrir una sonda, servir un material estéril es importantísimo. No, imagino yo, vos estás planteando lo de una gasa estéril, pero imaginar colocarle una vía a un chiquito, ser enfermera pediátrica, en fin, situaciones que a uno lo deben poner con no sé, o con aspectos muy pero muy duros, ¿no? Que debe ser difícil de separar. El escuchar un niño llorando, un bebé que se resiste, una madre que como yo entra como una loca desesperada porque no sabe qué es lo que le va a pasar a su hijo, en fin, situaciones de emergencia que ustedes deben tener que controlar y tratar no solamente de contener al paciente, sino de contener a todas esas madres o padres que entran y que están angustiados y desesperados y preocupados por su familiar, obviamente. Y como hoy hablaban en la mesa, contenerse uno, porque después de estar tantos meses cuidando a un bebé pretérmino, es como que uno siente que es de uno también. Entonces cuando el bebé se va, la enfermera sufre como una separación y una tristeza, porque bueno, ahora que está bien, me lo llevan. Esa es la sensación. Entonces yo sé que no soy la mamá, fui la enfermera que lo cuidé tantos días, tantas horas, tantos meses y se va. ¿Y qué es de este nene? Ahora, de todas maneras, es de la mamá, por sí, totalmente, pero de todas maneras, aquellas mamás que han tenido que pasar por una situación de este tipo también sienten sus hijos como partes de ellas. Como yo recuerdo a Rita en lo particular, que siento que fue la mamá de Rufino en un momento muy importante de su vida, como Valeria también tiene sus enfermeras en la cabeza y no se las va a olvidar más, que acompañaron también en el proceso de su propia hija. Imagino yo que esta situación que vos me estás planteando como una situación de dolor y de sentimiento natural, porque somos seres humanos, también lo sentimos los padres, es así. Sí, por eso se está trabajando mucho en eso, el aspecto psicológico y los sentimientos de la enfermera, los grupos de apoyo con los padres que vuelven a visitar y que los chicos crecen y los traen para que vean el lugar donde estuvo la enfermera que los cuidó tantos meses. ¿Tenés una historia vos que puedas recordar que te haya marcado en tu vida, que de esa persona que te haya costado mucho desprenderte? Uy, no, son muchas. La verdad, en particular en este momento nada, porque son muchísimas historias. Pero en general pasa eso. Sí, en general pasa eso y que también estos sentimientos y este abocarse a la enfermera es muy nuevo. Por eso les agradezco a ustedes este espacio que nos dan, porque antes no se pensaba en la enfermera y que también es un ser humano que necesitaba sentirse reconocida, que necesitaba sentirse apoyada y que se prepara
está científicamente para eso también, para acompañar en los conceptos, en el cuidado. Nosotros en la formación estudiamos lo que es la atención global a la persona como un todo, ¿no? Y en eso quizás se separa un poco de la formación del médico, que es como que el médico estudia partecitas de la persona. Enfermería, desde el vamos, enseñamos a ver en su totalidad a la persona, con sus aspectos emocionales, psicológicos, fisiológicos, de familia y cómo vive. Entonces, en eso nos podemos diferenciar, en la visión global que tenemos de la persona. Y para llegar a atenderla también, lo que estudiamos es un proceso de atención de enfermería, donde se ven todos esos factores que hacen que la persona sea lo que es. Y a raíz de esos factores poder ayudarla en eso que necesita. Entonces esa es la diferencia del médico, como que nosotros podemos armar a la persona. El médico un poco como que lo desarma en órganos, en operaciones que se llaman de determinada manera porque es de determinado órgano. Obviamente, y esa es la función y por eso es tan importante que trabajen en conjunto. Sí, gracias, Lidia, por haber estado aquí con nosotros. Ahora sí, la profesión de enfermería nos habla Mabel Santillán y nos cuenta su propia experiencia. La idea de nuestra cátedra básicamente es enseñar a los alumnos a poder relacionar lo que es el cuidado humano con el pensamiento y el criterio científico que tiene nuestra profesión. En cuanto a lo personal, trabajo en un hospital privado, hago asistencial en la parte de neonatología, donde también brindamos atención también psicológica y asistencial, no solamente en el neonato, también en los padres. Básicamente lo que nuestra profesión nos enseña día a día es poder valorar lo que es la vida, la satisfacción que te da poder ver. A mí básicamente poder ver a sus padres salir con sus hijos sanos, poder recibir esa familia con su bebé cuando ya tienen 1 año, 2 años, verlos que están bien, la conexión que tienen esos padres con los hijos, poder también asistir en situaciones críticas donde los bebés pasan etapas desde la gravedad hasta desde algo tan simple como es un bebé recién nacido, poder prender a la teta, y a un prematuro por ahí cuesta muchos meses o muchas semanas poder prenderlo. Algo tan simple y sencillo como la alimentación, ¿no? De eso se trata nuestra profesión. Es algo muy noble, creo que realmente es una vocación la que se tiene, lo que es poder asistir a cualquier ser humano. Bueno, su propia experiencia, esta profesión tan dura, muchas veces no reconocida. Vamos a estar hablando de cuál es la diferenciación y también la especialización de los distintos enfermeros, ¿no? Porque hay enfermeros de cardiología, hay enfermeros de emergencia, hay enfermeros de pediatría, en fin, cada persona que se tiene que especializar y que se tiene que preparar para algo en particular. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que existe un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados en enfermería? De acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de problemas y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma.